Desde este momento, en la estación universitaria les contamos de las actividades que se agendan: espectáculos, deporte, música, cultura y exposiciones. Agenda. La historia de la pampa salitrera en nuestro país se remonta a 100 años más o menos, 1830, se extiende hasta 1930 cuando se desarrolla el ciclo salitrero, llamándolo el oro blanco. Tema muy pedido que vamos a desarrollar con la profesora de Historia y Geografía, Patricia Arévalo. Muy buenos días, Pati. Hola, buenos días, Carmen. Buenos días también a la gente que nos escucha y que nos está esperando. Oye, Pati, fueron 100 años de historia pampina. ¿Cómo era el cotidiano de Sí, la vida en La Pampa? el tema de la Pampa es un tema que parte incluso cuando el planeta se está formando, en el sentido de que todo ese cúmulo de sal, porque la Pampa está cubierta de nitrato, ¿no? Que es sal en el fondo, tiene que ver que cuando se levanta esta parte de la corteza terrestre queda dentro, metido, un bolsón de océano, ¿no? Y esa es la sal, ¿no? Que está mezclada, ¿cierto? Con la tierra y todos los procesos estamos hablando de hace varios millones de años, ¿no? Y es bien bonito el hecho de que digamos, un componente del desierto de Atacama, ¿no? Y luego de eso, nosotros sabemos que las poblaciones precolombinas conocían el uso del salitre, ¿no? Y por lo tanto también hay que decir, ¿no? Que son suelos que, eh, bueno, pasan por un proceso de lixiviación, ¿no? O sea, se lava para finalmente usar lo mejor del salitre o nitrato, ¿no? Y tal como tú apuntaste, la verdad es que La Pampa tiene dos cantones a partir de las historias de Bolivia y de Perú, ¿no? El cantón de Antofagasta le pertenece a Bolivia y el cantón de Tarapacá le pertenece a Perú, ¿no? Mm. Ahora bien, estos dos territorios son bolsones de agua que quedaron metidos entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, ¿no? Como nosotros no tenemos esa cordillera de la costa, nosotros no tenemos yacimientos de salitre, o hay, pero es muy poquito, ¿no? Es casi insignificante digamos, frente a toda la riqueza de nitrato que hay entre el interior de Antofagasta y el interior de Iquique, ¿no? Entonces, dicho eso, tú hablaste de 100 años, de 1830 a 1930 más o menos, sobre la explotación de la pampa. Quien más ha escrito sobre la historia de La Pampa, esta historia humana sobre La Pampa, es Sergio González Miranda, Premio Mm. Nacional de Historia, Sí. y en algún momento también fue mi jefe, trabajé también con él un par de años, ¿no? Y Mm. con él aprendí cosas como, por ejemplo, ¿no? Que durante los primeros procesos, ¿no? De explotación del nitrato, era gente que salía a explorar. Luego de eso, iban a un lugar donde había un químico que hacía los estudios, por lo tanto en Antofagasta, en la ciudad y también en Iquique, existían estos químicos que hacían los estudios de la riqueza de ese costrón, ¿no? De tierra que les traían para análisis, ¿no? Una vez que se conoce el porcentaje que tiene ese costón de sal, ¿no? Comienza la explotación. Y la explotación implica de todas maneras, primero mano de obra, ¿no? Y entonces todas las poblaciones del interior que estaban en ese momento, digamos, viviendo en ámbitos agrícolas y ganaderos, porque es toda la población aymara, ¿no? Y la Mm. población licanantay o atacameña al interior de Antofagasta. Esa es la población que comienza a trabajar. Fíjate que hay una foto muy, muy antigua de una mujer que está metida entre medio de un caliche, ¿no? Y está trabajando, ¿no? Y es una mujer que está, yo te diría, vestida con ropas de 1860, 1870. O sea,
hombres y mujeres bajaron a trabajar a La Pampa, ¿no? No era solamente exclusivo de los hombres. No, los niños también trabajaron en La Pampa, ¿no? Ah, Fue un sí. trabajo duro porque los niños eran los aguateros, ¿no? Se Mm, movían entre medio del caliche, ¿no? Imagínate, yo estuve haciendo un trabajo en La Pampa y mis botines se calentaron tanto a mediodía que casi me quemaron el pie, ¿no? imagínate. Entonces, bueno, estos niños, algunos llevan, digamos, hojotas, ¿no? Que están Jota. hechas con, claro, están hechas con, originalmente estaban hechas con pita, ¿no? La base eran como alpargatas, ¿no? Amarradas muy, digamos, sutilmente. Y luego de eso, aparecen, ¿cierto?, quienes compran las licencias para explotar el salitre. Y quienes compran esas licencias al Estado boliviano primero y al Estado peruano después, ¿no? Son ingleses, irlandeses, italianos, alemanes, ¿no? Que van a introducir técnicas para trabajar, ¿no? Como si fueran riquezas mineras, ¿no? ¿Por qué tenían que ser extranjeros todos esos personajes, Patti? Básicamente porque Perú cobraba por la licencia de trabajar en ese ámbito, ¿no? Y Mm. en ese minuto las poblaciones ni chilenas, ni peruanas, ni bolivianas tenían el dinero para pagar esas licencias, ¿no? Ah, ya. Entonces, de pronto encontraron los extranjeros que había una forma de hacer riqueza, ¿no? Que era explotando. Además, piensa tú que Perú ya había comenzado la explotación, pero no le daba para mantener tecnologías en torno a la explotación, ¿no? Entonces, con mayor razón, necesitaba alguien que llegara de fuera, ¿no? Mm. Eso significó, por lo tanto, que las oficinas, bueno, las oficinas eran lugares en donde se producía el trabajo formal dentro de un espacio, ¿no? Dentro de La Pampa. Y era oficina porque originalmente partía con una caseta donde había un escritorio, ¿no? Que era donde estaba el señor que pesaba el material que traían y pagaba por el material que les traían, ¿no? Y luego esa oficina se fue agrandando, ¿no? Y entonces comenzaron a contratar gente. Los peruanos habían traído, como lo contamos hace un par de programas atrás, los Ujú. peruanos trajeron a los Rapanui para trabajar en las guaneras y también de alguna manera comenzaron a meterse dentro de los cantones, ¿no? De salitre. Finalmente van a traer a los chinos, ¿no? Entonces, La Pampa hace, por lo tanto, ¿no? Que se produzca una multiculturalidad dentro de las oficinas. Están los europeos, están los chilenos, que ya Copiapó ya no daba más en Ujú. términos de explotación de plata. Por lo tanto, los chilenos comienzan a subir hacia el norte y se van instalando entre Antofagasta y Tarapacá, ¿no? Entonces están los chilenos, están los ingleses, los italianos, los alemanes, están los aymaras metidos entre medio trabajando, los licanantay, ¿cierto? O atacameños que están trabajando, los chinos, ¿no? Los peruanos, los bolivianos, por lo tanto tú comprenderás que hay Oye, a propósito de los chinos, Patti, en Iquique principalmente hay una alta concentración de ellos, ¿ah? sí, claro, hay 70 cocinerías chinas, ¿no? Y entonces, desde entonces nosotros comemos plácidamente arroz chaufa, ¿no? Que quiere decir arroz, que quiere decir cocina, ¿no? Chaufa quiere decir cocina, ¿no? Y entonces En yo veo de Iquique. pronto, claro, Iquique es un lugar donde la cultura china entró directamente, ¿no? Y las bodegas, que eran los lugares donde los chilenos iban a comer y a tomar vino, Mm, ¿no? Fueron cambiadas por las cocinerías chinas, mm, porque ujú. fue una forma también de los chinos, ¿no? De recibir dinero, ahorrar para construir sus propios restaurantes, que en ese momento eran cocinas nomás, ¿no? Era una mesa, Claro. 2 o 3 mesas con sillas, ¿no? Y ellos entregaban su comida, ¿no? Patti, ¿y estas oficinas fueron hartas oficinas? Porque no era una sola. No muchas, están, o sea, son más de 100 que están repartidas entre Antofagasta y Iquique, ¿no?
Y estas oficinas salitreras también significó en algún momento un trabajo directo, ¿no? De mujeres porque estaban los hombres trabajando, ¿no? Y muchas mujeres llegaban junto con sus maridos enganchados desde el sur, o sea, había un personaje que iba hacia el sur y los enganchaba diciéndoles que había trabajo, que en cada oficina Mm, tenían casa, trabajo y había un sueldo, ¿no? Eso generaba el interés porque en ese momento el campo chileno y las ciudades chilenas estaban muy, muy empobrecidas, ¿no? claro. Había muchas huelgas porque no había trabajo. En general, los empresarios chilenos estaban, eh, en una palabra muy vulgar, pulpeando a los trabajadores. Entonces, todo el mundo protestaba entre Santiago y Concepción, ¿no? Eso generaba el interés de esta gente de venirse. Entonces, imagínate, compartían los espacios peruanos, chilenos, bolivianos, más todo este Pluralidad. contingente, ¿no? Por lo tanto, era también un tema lleno, lleno, lleno de situaciones muy complejas, ¿no? Y en un principio era gente trabajando eh, a estos dueños, ¿no? De las oficinas, que era gente de otras culturas, ¿no? Al punto que en las oficinas salitreras no habían iglesias, porque como no eran católicos, no habían iglesias. Y eso generaba el interés también de los pampinos por ir a la Virgen de Aiquina o a la Virgen Mm, o a la Virgen de de la la Tirana, tirana. ¿no? Entonces era el acontecimiento del año, ¿no? De salir de la faena para ir a estos santuarios. Entre medio de eso, como te decía, las oficinas crecieron y mantuvieron un negocio que era la pulpería, ¿no? Famosa la pulpería. El dueño de la pulpería era el mismo El dueño, extranjero, ¿no? Que sí, el dueño, era, sí. administraba ahí la oficina Claro, de salitre. y le pagaba, ¿cierto?, a sus trabajadores con ficha, ¿no? Y esas fichas solo servían para comprar en esa pulpería. O sea, además estaban como cautivos, no podían irse. Yo recuerdo claramente haber escuchado en Pica relatos de abuelas, ¿no? Mm, Abuelas Juanpinas, que ellas decían, y mi marido era preso, estaba preso de esas oficinas, no podía salir a otra. Por eso viene en 1907 el gran levantamiento, ¿cierto? Y la mm, matanza de Santa María, ¿cierto? Y todo claro. aquello como una forma de liberarse de esta situación tan apremiante, Oye, ¿no? pero era negocio redondo para el que era dueño de esas oficinas. Sí, mira, bueno, de hecho se dice que esto es lo que genera el Partido Comunista, el Partido Anarquista, el Partido Socialista, ¿no? Que fue una necesidad de los trabajadores de aglutinarse en torno a una ideología que les permitiera liberarse de esta situación tan... Además, el trabajo no tenía hora, o sea, empezaba al despuntar el sol y terminaba cuando ya no había sol. Me muero. Era una situación tan angustiante que eso generó una Oye, suerte. Patti, y además los elementos de seguridad, porque era un No, trabajo que había que dinamitar. ¿Cómo sí, te protegías los pies? Tú hablabas no, recién. olvídalo, no había ninguna protección, ninguna. Uh, Entonces, lo que sí tengo que decir es que eso generaba también la movilidad de los trabajadores, ¿no? Para pedir implementos que pudieran ser de seguridad, que permitieran de alguna manera tener un trabajo, como te decía, mujeres y niños se metían también al cantón a trabajar, ¿no? Toda esta situación tan angustiante generaba muchas veces los suicidios, ¿no? Que era una situación bien compleja porque se dice que los hombres más complicados se metían unos tiros de dinamita en la cintura y se alejaban, ¿no? Hacia la pampa donde no había nada y ahí se suicidaban, ¿no? Entonces, los empampados, así los llamaban. Por otro lado, las mujeres se hacían cargo o estaban contratadas para trabajar en la pulpería, ¿no? Y muchas de ellas eran las encargadas de hacer el pan, de pesar el azúcar, de pesar el arroz, los fideos, lo que llegaba desde fuera, ¿no?
Y ahí el puerto de Iquique, como el puerto en Antofagasta, tenía mucha importancia porque eran los que en realidad generaban, ¿cierto? La posibilidad de la entrada de todos estos productos que venían muchos desde Arica, las verduras de Arica, las frutas de Arica, Mm. llegaban en barcos hacia Iquique y hacia Antofagasta. Y por otro lado, el trigo, el cebo, lo que venía, el vino, que venía desde las zonas más bien sureñas de nuestro territorio, llegaban a venderse, ¿cierto?, a Antofagasta y a Iquique. En esto hace que las mujeres, por lo tanto, también generen una forma de vida muy particular, ¿no? Que es la vida familiar de los pampinos. Era distinta la vida, el cotidiano de los pampinos Sí, a las hay de unas. otras ciudades de Chile. Sí, porque rápidamente los gringos pusieron, los extranjeros pusieron luz, entonces dentro de las Mm. casas había luz eléctrica, ¿no? En otros casos también las mujeres, ¿no? Como se hacían cargo de las cantinas que también comenzaron a aparecer, ¿no? Por lo tanto, ellas eran, en el fondo, eran las patronas en ese ámbito, ¿no? Era las cantinas como las fuentes de soda, podríamos Sí, decir. claro, 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 claro que sí. Los solteros que vivían en unos, no recuerdo cómo le llamaban, pero Barracas, ¿no? era como una barraca, pero tenía un nombre más bonito, diría yo, ¿no? Y Ujú, entonces eran unas piezas chiquitas, cada uno con una puerta. Si alguien quiere ir a ver cómo eran, puede ujú. subir a Central. En Central, cierto que funcionó como si fuera una oficina salitrera. Ah, ya. Al costado del teatro, ¿no? Hay una especie como de estos lugares, ¿no? Donde vivían los solteros. Y a los solteros alguien tenía que darles la comida, ¿no? Y Claro. ahí Sergio González hace un trabajo bien bonito que es darse cuenta, ¿no? Si bien es cierto que se habla de la pobreza del obrero pampino, no hay que olvidar, ¿cierto? Que se escribe la cantata de Santa María, que habla de la pobreza, que habla de una serie de cosas bien complejas del mundo pampino, pero Sergio nos demuestra que, mira, tienen carne, tienen huevo, tienen harina, por lo tanto tienen pan, ¿no? Y es más, ocasionalmente suben los pescadores y venden su pescado, los mariscos arriba, O sea, ¿no? tenían buenos productos. Sí, sí, y buena alimentación, porque si no hubiese habido una buena alimentación no Ah, habría claro. existido, Sí. simplemente no habría, entonces me acuerdo claramente que Sergio hizo un estudio de cuántas calorías consumían, a diferencia de las calorías que estaban consumiendo los campesinos en el sur de Chile. Se morían de hambre, Claro. tomaban vino los niños para no O sea, en tener hambre. comparación la cosa estaba mejor acá. O sea, definitivamente mucho mejor, ¿no? Esto generó una situación bien compleja, ¿no? Mujeres empoderadas, ¿no? De pronto, lo hemos comentado acá también, las mujeres generaron también obras teatrales que daban cuenta de esta situación, ¿no? Y Mm. actuaban ellas y de repente ellas invitaban a uno que otro señor a que actuara con ellas, ¿no? Y entre medio de eso se aparece la Belén de Zárraga, ¿no? Una española que va de oficina en oficina hablando de la liberación de las mujeres. Mira. Entonces, La Pampa dio para una cantidad de historias enormes. Entre medio están los profesores que ayudaron a chilenizar, porque en La Pampa también se chilenizó, un proceso súper complejo, ¿no? De hecho, las ligas patriotas parten en las oficinas salitreras, se instalan directamente en Iquique, ¿no? Tratando de convencer a la población local que no había nada mejor que ser chileno, ¿no? Lo que generó también una suerte de ambivalencia en las poblaciones locales, ¿no? Entre los aymaras y ser chileno, peruano, ¿no? Todo eso generó una situación súper compleja al punto que en Arica, la familia Yanulá, que es cierto, el padre, viendo que la mitad de sus hijos eran más morenos que otros, a Ujú. los morenos los mandó a Lima y a los más blancos los dejó aquí, ¿no? Oye, Entonces, Pati, mira, sí, pucha, ¿sabes qué? Es como que hubieras hablado 5 minutos, 4 minutos, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Yo creo que vamos a tener que extendernos la próxima semana. Vamos a hacer una segunda parte porque está muy, muy interesante este tema que de verdad lo han pedido bastante. Tú sabes, todavía tenemos mucha gente pampina aquí en la, sí, en la ciudad.
Sí. Así que esto se va a extender. Yo creo que tenemos para largo. Vamos a seguir conversando de La Pampa la próxima semana, Patricia Arevalo. Sí, por supuesto, un gusto como siempre. Bueno, despedimos el agenda de este jueves. Hasta el próximo, no se lo pierda. Vamos a seguir con una segunda parte de La Pampa Salitrera. Chao, Pati. Cerramos la agenda por hoy en la estación universitaria.